Bueno, ok. Eh, Hoy lo que a mí me gustaría hacer es presentarles cómo las columnas de opinión o los op-eds son herramientas para que ustedes puedan ejercer su liderazgo y su influencia como científicos, particularmente en lo que se refiere a la política pública científica. ¿Qué es una columna de opinión? O sea, una columna de opinión es un ensayo que expone a través de argumentos un punto de vista sobre un tema de actualidad. Y resalto argumentos y temas de actualidad porque los, eh, los OPEDs usualmente no, son herramientas para alcanzar un número grande de lectores. Al contrario de, por ejemplo, la sección de ciencia, ¿no? del periódico El Nuevo Día, que quizás quienes van a leer esa sección son personas que ya están interesadas en la ciencia o en un tema científico particular. Las columnas de opinión son ampliamente leídas y también son ampliamente leídas por personas que toman decisiones. Entonces, por eso son una herramienta para tú poder influenciar la opinión pública, insertar algún tema que a ti te interese traer a la palestra pública, insertar eso en esa discusión pública. Las OPEDs también son una oportunidad de impacto local, porque usualmente cuando uno quiere atender algún asunto particularmente de política pública, es más fácil el publicar una columna de opinión en un periódico local que decir el New York Times, ¿no? Que tiene una audiencia que básicamente es global, así es que hacer que entrara un op-ed al New York Times es mucho más difícil, tiene que tener un alcance bastante amplio, así es que realmente los OPEDs son bien buenos para tener impacto a nivel local y pues son una oportunidad de insertar la ciencia en la conversación pública a nivel local. También como individuos para ustedes, los OPEDs son una oportunidad de resaltar su liderazgo, su influencia, su peritaje sobre un tema particular o no, lo que se le llama en inglés el thought leadership, ¿no? O sea, ustedes se establecen como líderes de opinión en un tema particular. Un ejemplo de eso es yo en el 2017, a finales del 2017, Ciencia Puerto Rico tuvo que ajustar sus estrategias de trabajo, en particular en lo que se refería a la educación científica. Nosotros más temprano, en el 2017, habíamos decidido que íbamos a redoblar nuestros esfuerzos en torno a la educación científica a nivel escolar en Puerto Rico, y obviamente el huracán nos obligó a cambiar algunos de esos planes. Así es que yo escribí este op-ed que se publicó en Scientific American, eh, y a raíz de este op-ed, por ejemplo, Dan Rather, que es un periodista muy conocido en los Estados Unidos, tuiteó el artículo. Full disclosure, yo trabajo con básicamente quien es una de las manos derechas de Dan Rather, así es que no fue como que Dan Rather descubrió el artículo por casualidad, sino que mi compañero de trabajo se lo mandó. Eh, pero, o sea, eso hizo ¿no? que tuviese muchísimo más alcance el op-ed, y a raíz de este op-ed a mí me contactaron de Voice of America, que es una plataforma de medios que es bastante reconocida a nivel mundial, particularmente para personas cuyo idioma, el inglés es su segundo idioma. Y, o sea, alguien de los productores de Voice of America leyó este op-ed y se comunicó conmigo y luego me realizó una entrevista. Así es que los op-eds son una forma para tú, como líder de opinión, ¿sabes? Como que exponer tus ideas y establecer ese liderazgo de opinión. Hay varias cosas, o sea, un op-ed es distinto a probablemente cualquier cosa
que la mayoría hemos escrito como científicos o que la mayoría estamos acostumbrados a escribir como científicos. Bianca y Luis Alexis pueden dar fe de esto. Ellos han escrito varias columnas de opinión, por ejemplo. Así que hay varias cosas que tenemos que tener en mente antes de comenzar a redactar un op-ed, y no es distinto a lo que tenemos que tener en mente antes de hacer cualquier ejercicio de comunicación. Tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo, en quién es nuestra audiencia y cuál es el mensaje que queremos comunicar. En términos del objetivo, uno de los objetivos principales de las columnas de opinión siempre es influenciar. Tú quieres influenciar la opinión pública, tú quieres influenciar el que la conversación se mueva en una dirección en particular. También los op-ed pueden buscar informar sobre un tema que quizás no se le está prestando suficiente atención y quieres levantar bandera sobre eso. Los op-eds también se pueden utilizar para debatir los issues que están ocurriendo en la región, en el país. Los op-eds también se pueden utilizar para educar, para convencer, ¿no? Para tú convencer a un grupo de personas que tome acción sobre algo particular, para persuadir que cambien la manera de pensar sobre un asunto particular. Pero una de las cosas importantes de los op-eds es que usualmente tú estás enfocado en la acción. Tú quieres que alguien haga algo después de leer ese op-ed, más que con cualquier otro tipo de escrito, que a lo mejor tú lo que quieres hacer es informar a la persona y la persona puede o no puede hacer algo con esa información. En términos de la audiencia, los op-eds tú deberías siempre escribirlos asumiendo que no, la audiencia más general posible. Sin embargo, cuando uno escribe un op-ed, uno tiene usualmente una audiencia particular en mente, porque esa audiencia es la que tú quieres influenciar, la que quieres convencer o la que quieres persuadir a que haga algo. Comúnmente la audiencia son oficiales de gobierno, la legislatura, gobernadores, tomadores de decisiones, ¿no? La gente que formula políticas públicas, políticos, y el público en general, entre comillas, porque sabemos que no es, el público general no es homogéneo, no hay tal cosa como el público general, así que aunque estemos escribiendo algo que sea accesible para la mayoría de la gente, sí es importante tener en mente cuál es esa audiencia particular que tú quieres influenciar, que quieres convencer o que quieres persuadir. En términos del mensaje, tienes que pensar, por supuesto, en qué es lo que quieres decir, por qué es importante, esto es crucial con un op-ed, por qué es importante, por qué es oportuno, y cuál es la idea central que quieres comunicar. Un op-ed usualmente, o sea, las guías varían dependiendo del periódico, pero en general los op-eds no pasan de 600, 700 palabras. Así es que no tienes mucho espacio para argumentar lo que quieres decir, y eso quiere decir que tienes que enfocarte en una sola cosa. Tienes que tener un solo mensaje y todos los argumentos que haces en el op-ed tienen que estar enfocados en esa idea central, en ese argumento. Lo otro que tienes que tener en mente es por qué eres tú el emisor apropiado. En términos de los op-ed, o sea, como les dije, tú estás estableciendo tu liderazgo de opinión. Eso quiere decir que tú tienes un peritaje específico que te hace la persona, o una experiencia específica que te hace una persona apropiada para comentar, para argumentar al respecto. Eso quiere decir que tú tienes una perspectiva particular, ya sea una perspectiva desde el punto de vista de tu investigación o de lo que estudias o de lo que trabajas, o puede ser una perspectiva personal. No tiene que ser solamente una perspectiva relacionada al ámbito profesional. Antes de redactar el op-ed, una de las cosas que, como les dije, es importante es que los op-eds tienen que ser oportunos y tienen que ser actuales. Y entonces uno tiene que pensar cómo esto contribuye a la conversación. O sea, uno tiene que buscar cuando uno redacta un op-ed y lo envías a un medio, que tú tengas claro cómo eso aporta una perspectiva nueva al asunto que se está discutiendo. O sea, si tú mandas un op-ed que dice exactamente
lo mismo que dijo un op-ed que se publicó hace 3 días, pero obviamente estás diciendo palabras diferentes porque tú eres una persona diferente del autor anterior, pues probablemente eso es un op-ed que no va a ser exitoso en ser publicado. Así que hay que pensar en cómo esto contribuye a la conversación y cómo encaja dentro del, ¿no?, del bigger picture, dentro del panorama de ese issue, de ese tema que tú estás, sobre el que estás escribiendo. Un op-ed tiene que ser conciso, como les dije, usualmente los op-eds son 600, 700 palabras máximo. Por ejemplo, el Nuevo Día, el mínimo de palabras que te piden son 300 palabras y eso es muy poco. El máximo son 600, así es que hay que ser conciso, hay que ser oportuno, tiene que ser algo que sea de actualidad, que preferiblemente esté de alguna manera relacionado con las noticias, con lo que está pasando en el momento. Tiene que ser contundente, o sea, aparte de ser corto, tienes que hacer argumentos contundentes y bien apoyados por información, por datos, tiene que ser novedoso, o sea, tiene que tener una perspectiva nueva y tiene que tener un lenguaje sencillo. Eso es bien, bien importante porque te está leyendo una audiencia bastante amplia, así es que es importante, particularmente para nosotros los científicos, que expliquemos por qué es importante un tema científico particular, que nos aseguremos que no hay conceptos que son muy complejos ni muy rebuscados. O sea, que realmente la gente puede entender por qué eso es importante para sus vidas y por qué ese tema científico, por ejemplo, es importante para el issue que ustedes están argumentando en el op-ed. Y los op-eds están basados en argumentos de evidencia, que eso para nosotros es relativamente fácil porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar argumentos que están fundamentados en datos, en evidencia. Sin embargo, eso no quiere decir que van a escribir un op-ed y que van a ser así como que todos números o todos datos. Sí tiene que estar argumentado y basado en la evidencia, pero eso no equivale a meterle un montón de números y datos al escrito. En términos de la estructura del op-ed, o sea, no hay una fórmula particular. Hay uno de los recursos que yo creo que había compartido con Flavia y que también tengo en la presentación al final. Hay una organización que se llama The Op-Ed Project, que es una organización sin fines de lucro que ofrece talleres sobre cómo escribir op-eds. Yo tomé uno de sus talleres hace 3 o 4 años, quizá, y el enfoque de esta organización es el proveer, el capacitar y el crear espacios para voces que usualmente no están presentes en las columnas o en las secciones de opinión de los periódicos. Y pues probablemente no les va a sorprender que usualmente los que escriben y publican op-ed son hombres. O sea, aquí en Puerto Rico la realidad es que no sé si esos números existen o se han recopilado, pero en Estados Unidos por lo menos la gran mayoría de los op-ed son publicados por hombres blancos, heterosexuales, cis. Así es que esta organización se enfoca en proveer plataformas para que personas, mujeres, que personas que pertenecen a grupos marginados, voces marginadas, tengan la destreza y el espacio para escribir op-eds. Y dentro de este taller que yo tomé, ellos hay una estructura que yo creo que en general funciona bastante bien, y son 5 partes. El lead, lo que se llama en inglés el lead o el gancho, ¿no? Es esa primera oración que va a enganchar a la audiencia. Ese lead, por ejemplo, va a ir a traer la relevancia del op-ed, lo va a conectar con la noticia. Eso es lo que va a hacer que la persona quiera continuar leyendo. Tienes que tener una tesis o una postura principal, ¿no? Esa es la idea central de tu op-ed, y básicamente todos los argumentos del op-ed van a ir conectados a tu hacer ese argumento principal, a tu apoyar esa postura principal. Vas a tener argumentos, usualmente tienes varios párrafos en los que tú argumentas
distintas cosas que de nuevo se conectan con apoyar esa postura principal. Hay lo que se llama usualmente, bueno, no usualmente, pero una de las cosas que ellos recomiendan es que tú incluyas lo que se llama el to be sure o el contraargumento. Es que cuando tú obviamente estás emitiendo una opinión, eso quiere decir que no todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Y entonces una de las cosas, de las herramientas que se utiliza es incluir un párrafo de to be sure, que esencialmente es la oportunidad, tú utilizas esa oportunidad para picarle adelante a la crítica que te pueda hacer alguien, o que alguien te pueda decir, bueno, pero este es el contraargumento a lo que tú estás diciendo, y ya tú estás adelantando cuál va a ser ese contraargumento, y lo incluyes en el op-ed para básicamente tratar de, ¿no?, de hacerle shutdown a esos argumentos contrarios a lo que tú estás diciendo. Y finalmente, una conclusión, o sea, la conclusión, usualmente, a mí personalmente, a mí me gusta atar, no, que del gancho a la conclusión haya como un full circle. O sea, es que tú realmente ates el argumento como si le estuvieras poniendo un lacito al argumento con la conclusión, pero no necesariamente. Lo que sí es que la conclusión debe de resumir de alguna manera la postura principal del op-ed, y tiene que ser contundente. Entonces, aquí les comparto un ejemplo. Yo publiqué este op-ed, me parece que fue a principios de abril, en El Nuevo Día. Y es sobre la falta de datos y transparencia, la falta de datos confiables y transparencia que hemos visto en Puerto Rico ante la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí este es el gancho, el gancho noticioso de esta columna. Cuando yo escribí esta columna varios días antes, el Task Force médico, que en aquel momento estaba bastante activo a través de su página de Facebook, porque en ese momento todavía no tenían tan siquiera un website, habían cometido un error en el reporte de algunas de las cifras de casos confirmados por región. Así que yo aproveché ese gancho de, esencialmente, el Task Force médico metió la pata para comenzar el argumento de que por eso necesitamos más datos confiables, necesitamos transparencia en Puerto Rico en torno a estos datos, porque estas personas que se supone que están, so you had one job, o sea, su trabajo, uno de sus trabajos principales y básicos es poder reportar estas cifras, y no pueden hacer eso bien. O sea, ¿qué es lo que podemos esperar? Y esto es una declaración provocativa, que es una herramienta que uno puede utilizar, ¿no?, para tratar de hasta cierto punto cucar el avispero en el argumento. Esto no es algo que necesariamente tiene que estar en el op-ed. Esto yo creo que es más bien una decisión de estilo personal. Y a mí personalmente me gusta escribir op-eds de esta forma, que sean que provoquen, ¿no?, la reflexión de las personas. En términos de los argumentos, ¿no?, yo estoy argumentando, o sea, ¿por qué yo puedo decir que faltan datos y que falta transparencia? Pues aquí está la evidencia. No hay cifras de cuántas camas hay, no tenemos suficientes pruebas, no sabemos bien la demográfica de las poblaciones vulnerables, no tenemos idea clara de cuántas personas tienen síntomas severos. O sea, estas son las distintas, esta es la evidencia, ¿no?, de que hace falta esto. También aquí yo estoy hasta cierto punto incluyendo un contraargumento, y es que yo empiezo el párrafo reconociendo que en Puerto Rico se han tomado medidas agresivas de aislamiento, y que esas medidas han sido acertadas en términos ¿no?, de disminuir el contagio en Puerto Rico. A mí me gusta pensar en estas cosas como que te paso la manita y después te doy el cantazo. Así es que en ese sentido, pues así fue que yo usé el contraargumento, porque yo sé que ese es un argumento que particularmente de parte del gobierno ellos han estado utilizando para defenderse. Que es como que, bueno, pero nosotros fuimos la primera jurisdicción en básicamente cerrar el país. Es como que sí, pero no tienes el resto de las cosas que hacen falta.
acá, de nuevo, continúo apoyando el argumento de por qué esta falta de datos y de transparencia es problemática, porque pues no entendemos cómo se está transmitiendo el virus, no entendemos los patrones de infección. En aquel momento no había un sistema, llevaban semanas anunciando que se iba a tener un sistema de rastreo de contactos, todavía estamos esperando, aunque se ha progresado en ese sentido. El tercer argumento es, también esto se podría tomar como un contraargumento. Yo estoy dando ejemplos de medidas que han establecido universidades, instituciones sin fines de lucro en respuesta para obtener datos sobre el COVID-19, en este caso la Ponce Health Sciences University y el Fideicomiso de Salud Pública tienen esta encuesta para hacer una vigilancia de síntomas. Entonces mi argumento es como que si esta institución puede hacer esto, porque el gobierno no está haciendo este tipo de vigilancia. Entonces, en la conclusión, yo no necesariamente estoy trayendo de nuevo, ahí faltan los datos y falta la transparencia, pero sino que estoy de manera contundente diciendo por qué esto es importante. Porque en una pandemia, cada minuto que pasamos sin información se traduce en vidas en riesgo. Utilizo las mismas palabras de la gobernadora, que dice que quiere salvar vidas, y pues si quiere salvar vidas necesitamos datos y transparencia en esos datos. Y trato de hacer utilicé un gancho emocional, estableciendo paralelos entre lo que estamos viviendo ahora y lo que se vivió durante el huracán María, en el que también vimos una falta de datos y también vimos una falta de transparencia, y sabemos que esa falta de datos y esa falta de transparencia desafortunadamente le costó la vida a puertorriqueños y puertorriqueñas. Y pues eso es también una declaración provocativa. En términos de la redacción del OPED, algo que es bien importante es que según vayas redactando, tú te preguntes qué información es necesaria para que tu audiencia entienda el mensaje. Y por eso es bien importante tener bien formulada cuál es tu tesis, ¿no? Cuál es ese argumento principal, cuál es la postura principal que tú vas a tomar en la columna de opinión, porque tener eso claro te va a permitir tú constantemente cuestionar esto que voy a decir. ¿Me ayuda a hacer este argumento? Si no te ayuda, no lo vas a incluir porque no tienes mucho espacio, y si tratas de cubrir demasiados temas, vas a realmente diluir el impacto que puede tener el OPED. ¿Qué información es necesaria de nuevo para cumplir con el objetivo? O sea, qué es lo que, si tú quieres influenciar, por ejemplo, o tú quieres persuadir a que no sé, la legislatura tome una postura particular, pues en tu columna de opinión probablemente no solamente vas a exponer cuáles son los argumentos a favor de que la legislatura tome esa posición, sino que a lo mejor le vas a hacer recomendaciones específicas de qué es lo que a ti te gustaría ver que sucediera. Y siempre es bien, bien, bien importante mantener en mente cuál es esa idea central, cuál es la tesis del OPED. Los OPEDs pueden ser son unas herramientas bien poderosas para influenciar la política pública, por lo menos para influenciar conversaciones alrededor de la política pública, y también pueden ser parte de campañas más amplias relacionadas a la política pública. Nosotros en el 2018, un grupo de científicos, incluyéndome a mí, varias personas de Ciencia Puerto Rico y otros científicos puertorriqueños, nos enfrascamos en una campaña para proteger la autonomía y la existencia, francamente, del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Y como parte de esa campaña, yo escribí este OPED para Scientific American. Y este OPED realmente tuvo bastante impacto porque nos ayudó a argumentar y a cristalizar por qué era necesario proteger al Instituto de Estadística.
Para aquellos que no sepan, les doy una historia cortita. El Instituto de Estadística se propuso desmantelarlo esencialmente en el 2018. Se propuso que el instituto en su forma independiente dejara de existir si se convirtiera en una oficina dentro del Departamento de Desarrollo Económico, y esto fue una propuesta de la legislatura y el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Después de que se hizo ese anuncio, este grupo de científicos puertorriqueños se movilizaron en conjunto con la American Statistical Association, que es es una de las organizaciones profesionales científicas más importantes en el campo de las estadísticas. Y entonces nosotros comenzamos con una petición al gobernador, al entonces gobernador Rosselló, de que no desmantelara el Instituto de Estadística. Y una de las cosas que nosotros hicimos, ya más en términos estratégicos, fue apelar a su entrenamiento como científico. Rosselló hizo campaña, ¿no? Y en cada oportunidad que tenía resaltaba que él es científico y toda su training y su pedigree, y nosotros sabíamos que eso era y habíamos observado, ¿no?, que él resaltaba esto como una parte importante de su identidad política, aunque sus decisiones no necesariamente reflejaban que él estuviese priorizando la evidencia científica y los datos. Pero nosotros decidimos apelar a esa parte, ¿no?, de él como político, como una parte esencial de nuestra estrategia. Entonces, aparte de la petición, también realizamos una campaña de medios. En esto, la colaboración con el American Statistical Association fue crucial porque obviamente ellos nos permitieron elevar el asunto fuera de Puerto Rico, elevarlo realmente a nivel internacional, o sea, Science, Nature, la BBC, Político, NBC, todas estas plataformas, ¿no?, todos estos medios de comunicación importantes, tanto en el ámbito científico como en general, a nivel internacional, publicaron sobre esto que se estaba tratando de hacer, de desmantelar al Instituto de Estadística. Yo creo que algo que definitivamente nos ayudó en términos de promover el mensaje de por qué esto era problemático, era que había había mucha atención hacia Puerto Rico después del huracán María, particularmente en torno a los datos, por lo que había sucedido y todavía estaba sucediendo en este momento con los muertos de María. Así es que eso nos permitió potenciar esa campaña. En total se publicaron 51 artículos en distintos medios, tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Hicimos una campaña de op-eds a nivel nacional, a nivel de Puerto Rico, y a nivel internacional. Se publicaron diversos op-eds en el Nuevo Día, pero yo publiqué, por ejemplo, al respecto en Scientific American, en Latino USA, que es uno de los podcasts que tiene NPR, y en total publicamos 14 op-eds relacionados a por qué no se debía desmantelar el Instituto de Estadísticas. Inclusive el Nuevo Día llegó a publicar una columna en su editorial, el editorial del periódico, sobre este tema. También hicimos una campaña de medios sociales con el hashtag Facts Matter Puerto Rico, o PR. En español era Cuentas Claras PR, y tuvimos cientos de tweets bajo ambos hashtags. Todo esto nos ayudó entonces a hacer abogacía, ¿no?, a hacer advocacy a nivel del Congreso, a través de los contactos con el American Statistical Association y nuestros propios contactos. Se logró llamar la atención del Congreso de los Estados Unidos, y tuvimos, 1, 2, 3, como 15 congresistas que firmaron una carta al estadístico principal de la Oficina de Presupuesto de los Estados Unidos,
¿no? Preguntando, ¿no? y defendiendo el Instituto de Estadística. La senadora Elizabeth Warren también hizo lo propio, y cuestionó, ¿no? por qué se estaba tratando de desmantelar el instituto. El senador Orrin Hatch, que es un senador republicano, en un discurso que dio en el Senado, mencionó la importancia de que se preservara la independencia, la autonomía del Instituto de Estadística, y eso Elizabeth Warren con Lidia Velázquez escribió una segunda carta, porque pues la primera carta nunca se la contestaron. El American Statistical Association, su presidenta, le escribió una carta directamente de científica a científico al entonces gobernador Rosselló. Nosotros hicimos una campaña que conseguimos el apoyo de más de 50 organizaciones internacionales, desde AAAS hasta distintas organizaciones que agrupan a estadísticos a nivel internacional, pidiéndole al gobernador que mantuviese la integridad del Instituto de Estadísticas y por qué esto era importante. Algunas de estas organizaciones también no solamente escribieron cartas, sino que tuitearon al respecto, ¿no? Hicieron pública el apoyo al Instituto de Estadística. ¿Qué logramos con eso? Pues tuvimos el apoyo de ambos partidos en el Congreso, más de 50 organizaciones científicas se unieron a esta campaña. Se publicaron 51 artículos, 14 op-eds y cientos de tweets al respecto. Logramos el apoyo de diversos sectores académicos, privados, la sociedad civil, y al final del día se pudo salvar el Instituto de Estadística. El Instituto de Estadística sigue en pie, un poco quizás debilitado, y hemos visto cómo sigue siendo marginado por el gobierno de Puerto Rico en términos de compartir los datos, en este caso de COVID-19, pero al menos la institución se pudo preservar. Durante esta pandemia, yo he estado liderando con Ciencia Puerto Rico una campaña de op-eds en respuesta al COVID-19 en colaboración con El Nuevo Día. Ciencia Puerto Rico lleva 14 años colaborando con El Nuevo Día, tanto publicando artículos en la sección de ciencia como enviando contribuciones de científicos al periódico. Y yo he estado coordinando y sirviendo básicamente de editora en jefe de esta campaña de op-eds, y ahí les enseño algunos de los op-eds que se han publicado a través de esta colaboración, y en total, desde el 9 de marzo, hemos publicado 48 op-eds, en adición a como una docena de artículos de ciencia en la sección de ciencia y en el portal de Ciencia Puerto Rico como tal. Entonces, cierro con este recordatorio. Los op-eds son una herramienta bien poderosa para ustedes establecer su liderazgo tanto individual y su influencia individual como grupo, ¿no? como PR Span. Así es que yo los invito a que escriban, a que se atrevan a escribir. En realidad, lo mejor que pueden hacer es practicar. Los que han pasado por este proceso conmigo saben que yo siempre estoy más que dispuesta a proveerles comentarios constructivos y ayudarlos a mejorar el op-ed basado en la experiencia que yo tengo escribiendo op-eds y trabajando con editores para que se publiquen op-eds de científicos en distintos medios. Así es que sí, los invito a que escriban. Gracias de nuevo por la invitación y por su atención. Como les mencioné, aquí les tengo recursos adicionales. Yo luego les voy a enviar el PDF de esta presentación para que tengan todo esto disponible. Así es que ahora espero sus preguntas.